con más de Viva la Mañana, son las 8:13 de la mañana y vamos a abordar el tema de la trata de personas. Este día ya están con nosotros nuestras invitadas, se encuentra con nosotros Miriam Peña, coordinadora de proyecto Cambia tu Vida, bienvenida. Buenos días. Y también está con nosotros Cecilia de la Rosa, jefa del Departamento de Atención a Medio Familiar. Un placer recibirlas en Viva la Mañana. Gracias. Bienvenidas a las dos. Solo quiero dar el concepto de trata de personas para que la gente tenga un panorama un poquito más amplio. Dice, la trata de personas o trata blancas consiste en el traslado forzoso o por engaño de una o varias personas en su lugar de origen. Ese es básicamente el concepto. Correcto. Okay. Así es. Ahora, partiendo, digamos, de la realidad nuestra, de nuestro país, que eso es lo más complejo, ¿verdad? O sea, de la situación obviamente socioeconómica en la cual se vive en nuestro país, tendemos a ser de pronto una población vulnerable y muy, pero muy fácil de canalizar para ese negocio de la trata de blancas, ¿verdad? Correcto, sí. Sí, nuestro país está ubicado estratégicamente para este tipo de delito porque es un país de tránsito y también es un país de origen. Y también pues nosotros desgraciadamente exportamos, ¿verdad?, la trata de personas también, y eso pues nos hace el trabajo nosotros como institución un poco más extenso porque la atención hacia las víctimas es no solo de nuestro país, sino Centroamérica, México, Norteamérica. Entonces el trabajo se vuelve un poco complejo porque trabajar con una persona de otra cultura quizás se tiende un poquito a dificultar el proceso de trabajo, de atención a estas personas. Bueno, según datos de la Organización Internacional de Migración, sostiene que el delito de la trata de personas genera cerca de 32.000 millones anuales. Imagínense ustedes, el 85% de este ingreso es a través de la explotación sexual. Correcto, que involucran en la trata, y por eso que se convierte en el tercer crimen más lucrativo. Correcto. ¿Cómo lo estamos percibiendo nosotros acá en El Salvador y qué tipo de trabajo es el que ustedes están realizando para que nos compartan? Bueno, lo estamos trabajando de una forma integral y interinstitucional. No solo como ISNA tenemos nuestra responsabilidad de atender a las víctimas, sino que también se está trabajando de forma conjunta. Hay un consejo interinstitucional de trata que lo integran varias instituciones, nosotros formamos parte de esta y se enfoca en la parte preventiva, pero igual va a la parte ya de atención directa porque ya hay víctimas a las que uno tiene que atender. Nosotros como ISNA atendemos a las víctimas directamente. Cada institución tiene su responsabilidad de apoyar y de ser parte de este esfuerzo de la prevención también. Existen digamos, otros organismos no necesariamente gubernamentales que estén apoyando esto. O sea, yo conozco de planes de Unión Europea al respecto, ya tienen incidencia en nuestro país. Digo, no por el hecho de que no sean gubernamentales van a generarnos, digamos, la mayor garantía, pero digamos la parte de prevención que usted acaba de mencionar es la más difícil de todas, ¿verdad? O sea, la fase de prevención sería casi tener una persona, un psicólogo apostado básicamente en cada cuadra de cada barrio, de cada colonia, de cada una de las ciudades de nuestro país. Eso obviamente es imposible, ¿verdad? Y la parte preventiva desde su origen o desde su inicio, en una parte primaria, inicial, la podemos hacer todos nosotros, cada ciudadano, ¿verdad? La podemos hacer porque somos los que estamos en contacto con las niñas, con los adolescentes, pero sucede de que casi hay conductas que las hemos ido viendo como normales, hemos ido normalizando ciertas, a las personas no les mueve el hecho de ver a un adolescente como un adulto. Ya eso es sospechoso, desde ese momento es sospechoso. O de ver varias adolescentes en un solo lugar que entran, salen, eso es sospechoso, pero quizás lo vemos tan normal que nadie entra en esa sospecha, pero valgan estos espacios para poder hacer esas aclaraciones y solicitar esa colaboración de parte de cada ciudadano, que se encuentre en esos espacios, porque podemos hacer prevención desde nuestra casa
Podemos hacer prevención cuando andamos en la calle también. Por ejemplo, estas reuniones que yo le menciono de adolescentes que entran, salen, pueden ser en un café, puede ser en un cibercafé, puede ser en un centro comercial, puede ser en cualquier lugar de eso, ¿verdad? Y bueno, esto está tan herméticamente, está cubierto por cierta normalidad, ¿verdad? Que la gente ve y dice, no, ¿verdad? No es pasa eso. nada. No pasa nada, ¿sí? Somos nada más un país de tránsito, pensamos. ¿verdad? Y que no se genera también eso en nuestro sí. país. Pero ya nosotros que estamos directamente con las personas víctimas nos damos cuenta. Una niña de 10 años, una niña de 9 años, de 12 años, niños también. Entonces eso es, pues, dentro de cualquier punto de vista, una violación errante a los derechos humanos. Perfecto. Bueno, también, la trata de personas, para terminar ese concepto, es la privación total o parcial de la libertad y la explotación laboral, sexual o similar. Correcto. En nuestro país específicamente, ustedes que atienden a las víctimas, ¿qué porcentaje son? ¿Niños, niñas, explotación sexual, es laboral, de las personas que también van a buscar trabajo en los Estados Unidos? Bueno, en lo que va del año, hemos atendido en el albergue regional para víctimas de trata 20 adolescentes. Dentro de estas 20 adolescentes, solo una ha sido por explotación laboral, que no fue en nuestro país, sino que fue en otro país centroamericano. Y el resto ha sido en la modalidad de explotación sexual, directamente. Unas que iban en tránsito hacia fuera del país y otras que sí han sido víctimas dentro de nuestro país. Okay. Ojo, de pronto, ojo que usted y yo, querido televidente, en un momento dado hasta hemos sido cómplices de esto. No es muy descabellado escuchar en nuestro país específicamente, no, mira, me van a traer una señorita de 14 años que viene del campo para hacer las labores en casa. Eso ya es explotación laboral. O sea, ¿verdad? Estamos obviamente aprovechándonos de un infante para cumplir labores domésticas que no le competen por remunerarlo y muchas veces no se hace de la manera adecuada, con el tiempo de descanso adecuado, o sea que nosotros mismos podemos ser partícipes de esto y no darnos cuenta. Sí, y a veces consideramos que por ser menor de edad o por ser niña se le paga menos. Correcto. Se le paga menos o no se le paga y dice tiene energía que trabaje, ¿verdad? Y en algunos lugares y por la experiencia que nosotros hemos conocido, empiezan así en trabajo doméstico, después ya es el otro tipo de trabajo por la noche, ¿verdad? Y entonces están en esa dualidad de trabajo que le trae quebrantos de salud, quebrantos emocionales de una naturaleza bastante difícil después de poderlas trabajar. Y violación a sus derechos. Ahora, muchas personas, como ustedes decían, puede que no sea que se hagan del ojo pacho, piensen que estas cosas que están viendo, de las cuales se están enterando, sean normales, pero hay un temor de qué voy a hacer o de qué manera voy a actuar, o sea, qué es lo que puedo hacer. En el caso de ustedes, con estas otras organizaciones con las que están trabajando el tema de la trata, ¿qué se puede hacer? Si yo veo que hay un comportamiento extraño en una casa vecina, que veo que hay un menor que recién lo han llevado o que no sé de dónde viene o ese movimiento que ustedes decían, personas que entran y salen. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede denunciar? ¿Cómo se puede actuar? Bueno, en este caso lo que se puede hacer es denunciar a la Policía Nacional Civil. Hay una unidad especializada contra la trata y tráfico de personas también. Y la Fiscalía, hay una unidad especializada que son los que ven directamente este tipo de casos. Y bueno, la denuncia ciudadana sobre todo, ¿verdad? Pero tendría que ser a través de estas instituciones. Ahora les voy a preguntar a ustedes, porque la percepción mía es que el problema existe, que es latente y que conozco las instancias de denuncia, pero hay dos factores. Uno, los salvadoreños cada vez tenemos más temor a denunciar por represalias, o sea, cada vez se denuncia menos. Y dos, en los casos de denuncia hay muy poco diente jurídico para realmente entrarle al problema como tal, ¿verdad? De pronto se logra, como usted me decía, hemos logrado trabajar con 20 adolescentes y yo le diría, son
centenares por mes que están saliendo del país, ¿verdad? Entonces ese es el verdadero problema, ¿verdad? Quizás cuando hablamos de las 20 es porque son las 20 adolescentes que sí fueron localizadas o que se denunció y que a través de ese proceso de denuncia entonces son llevadas a nuestro albergue para que se le brinde la atención psicosocial, ¿verdad? Pero es exactamente lo que, por eso mismo es lo que yo le digo, tenemos poca cultura de denuncia, y cada vez va disminuyendo por el temor a la represalia, ¿verdad? Sí, pero quizás un espacio un poquito más confidencial y que garantice la seguridad de la persona denunciante podrían ser las juntas de protección ahora, ¿verdad? Que se acerca alguien a la junta de protección y puede solicitar también esa parte de la reserva de su nombre, su dirección y todos esos datos, porque es una garantía que se debe de proporcionar a las personas, porque si no siempre nos vamos a encontrar con el mismo problema, no hay denuncia. No hay denuncia, entonces... Por ese temor. Sí, por ese temor. Y los temores son reales, porque la gente ve tanta cosa que, bueno, hasta nosotros a veces nos da un cierto temor el hecho de trabajar con ellas, porque por lo mismo que incluye todo el delito, ¿verdad? Y los padres de familia o los responsables de estas personas, ¿verdad? Por ejemplo, los que han sido, que han ido a poner la denuncia, ¿qué papel juegan? O sea, ¿son de total desconocimiento de que está sucediendo eso con sus familiares o qué? Bueno, en su mayoría son personas conocidas de las víctimas o familiares. Son los casos que se ha logrado detectar. Wow. Entonces es algo que está, o sea, el interés económico detrás de, ¿verdad? Entonces eso es lo que, y es la mayoría de casos son familias. Sí, o amigos de la familia. Uno lo ve en las noticias y es terrible pensar que una abuelita está comerciando con sus nietecitos, ese tipo de cosas, y es lo que estamos viendo. Correcto. Yo conocí un caso muy de cerca y aunque no me lo crean, terminó siendo un mismo grupo de amigos, o sea, amigos que tú, Luciano, podés haber tenido, digamos, de adolescente, no sé qué, que de pronto se vieron involucrados en esta cuestión y digo, bueno, engatusémonos a aquella, si aquí la tenemos a la mano. Y obviamente es el dinero lo que manda dentro de eso. Vos a veces, cuando sos adolescente, le confías mucho más tu integridad total a un amigo porque crees más en ellos, porque estás en una crisis de identidad y entonces a tus tatas no entendés mucho. Sí. A los amigos. Esos son los que, Y le confías de todo. los que terminan obviamente explotando el problema. Correcto, sí. Y la prevención, la prevención más eficaz debería de ser la de la familia, ¿verdad? Porque la familia tiene que estar pendiente de dónde están sus hijos, qué están haciendo, con quién están, cuánto tiempo se van a estar, porque en este mismo grupo de amigos se mueve todo eso, porque un adulto que ve que las niñas van, vienen, o los adolescentes, entonces empiezan a identificar quién puede ser, ¿verdad? Y la trata pues es un delito, como le dijera, un delito que le abarca toda su humanidad, en el sentido de que si empiezo con trabajo doméstico, luego sigo con la prostitución, luego sigo cuando ya para la prostitución ya no, ¿verdad? Entonces te voy a embarazar para vender el bebé, luego que ya no puedo usarte como vientre de alquiler, entonces voy a sacarte unos órganos y luego los voy a comercializar y terminan con la mendicidad. Entonces también en la explotación en cuanto a la mendicidad. Entonces todo ese proceso que sufre ese delito acaba totalmente con una persona, definitivamente. Sí, no, eso tiene Son violentados todos sus derechos. Todos sus derechos. toda la razón del mundo. Toda la razón del mundo, y desgraciadamente es algo sobre lo que, vuelvo a repetir, necesitamos más dientes para actuar sobre el problema. Muchas gracias por visitarnos. Gracias, Miriam. Muy Muchas amable. gracias, a la orden, Juan. Sí Estefanía. podemos brindar el teléfono de ustedes. Dale. Es Sí, el sí. 2213-4799. Repito, 2213-4799. Excelente. Muchísimas gracias a las dos. Nosotros continuamos con más. Estefanía fuera, tiene un tal mensaje vez, para las mujeres. para Miriam, poder completar para un su poco la silueta. información. Gracias, chicos. Sí, hay que estar muy pendientes de los chiquitos porque son los más vulnerables para pasar por esta situación tan difícil como la trata de personas. Voy a cambiar radicalmente